estando preso en la ciudad de Roma, ya en lo que era la finalización de su ministerio, él le escribe a una iglesia en la cual él participó cuando esta iglesia se organizó. Y qué bueno que le estoy hablando hoy a una congregación, a una iglesia. No conozco la historia de la iglesia en Barcelona, no conozco cómo fue el proceso, no conozco cómo llegó allí, pero en el caso de la iglesia de Filipos, fue una iglesia que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando Pablo tenía su estrategia diseñada para llegar a esas iglesias que en su primer viaje misionero él había plantado y pasar por ellas y fundamentarlas. Usted ha leído la historia cuando dice el texto bíblico que el Espíritu Santo le impidió que siguiera su camino. Y aún él queriendo insistir en seguir lo que era su agenda, dice el texto bíblico que no pudo hacerlo. Y asimismo dice Lucas en Hechos, el Espíritu Santo le prohibió, lo detuvo. Y es allí donde se da aquel famoso sueño donde él ve al varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿La han leído? Y cuando Pablo pasa a Macedonia, uno de los lugares que llega, luego de pasar por algunos lugares previos, llega a esa ciudad, la ciudad de Filipos. Y allí ustedes, si han leído, recuerdan que él llega a un lugar, busca la sinagoga, sin embargo no encuentra una sinagoga, pero encuentra un grupo de mujeres orando. Y allí se convierte una mujer. Hay muchas mujeres aquí conectadas que ha sido predicado mucho sobre ella, que es Lidia. Y allí se convierte Lidia, allí es donde Pablo también ora por la muchacha endemoniada, que él trata, pero allí es donde Pablo ora por ese carcelero, cuando él ora por la muchacha y es liberada, él es llevado a la cárcel, y allí en la cárcel es azotado, es maltratado, pero allí se da el terremoto y el carcelero quiere quitarse la vida. En definitiva, allí es el inicio, esa es la historia del inicio de la iglesia de Filipos. Y Pablo la deja establecida, él no llega solo a aquel lugar, llega con sus compañeros. Y al final, esa iglesia se convierte en una iglesia que amó a Pablo grandemente y que respaldó su ministerio y respaldó su trayectoria. Al pasar de los años, ahora el apóstol Pablo se encuentra ya en el final de su carrera, como les decía, y está en Roma, en ese viaje que él anheló tanto, pero que no lo da como hombre libre, sino que llega a Roma como un hombre esclavo, como un hombre preso. Aunque tenía prisión domiciliaria, era un hombre preso. Y el trayecto lo conocemos, todo lo que él pasó para llegar allí. Cuando la iglesia de Filipos se entera de que Pablo está preso en Roma, esa iglesia envía a un miembro destacado de esa iglesia con una ofrenda y también para que ayudara a Pablo en su momento de angustia en que se encontraba. Y es allí donde surge aquel nombre que tanto usted ha escuchado del hermano Epafrodito. Epafrodito es enviado por la iglesia de Filipos hasta Pablo y él llega con una ofrenda especial porque esa iglesia se destacó por mostrar su amor y apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Allí llega Epafrodito, es una bendición para el apóstol, sin embargo, la carta misma nos refleja y nos dice, nos enseña que Epafrodito enfermó. Y ante la enfermedad de Epafrodito, el apóstol Pablo lo devuelve otra vez a Filipos, lo envía. Él casi muere en su enfermedad y luego que él sana, él lo reenvía otra vez a Filipos. Y con Epafrodito, él envía esta carta, la cual yo tomé los textos que estoy leyendo. La famosa carta a los filipenses, conocida por muchos como la carta del gozo en medio del sufrimiento. Y a mí en lo personal me pareció que en el contexto en que estamos, en la situación que hemos vivido a nivel mundial, en la situación que a ustedes les ha tocado vivir en la nación donde están y donde sirven, las cosas que les ha tocado ver y con las que les ha tocado interactuar, no hay una carta, no hay un escrito quizás más apropiado que la carta a los filipenses. Porque la carta a los filipenses precisamente nos enseña a nosotros, y es la intención del apóstol Pablo cuando escribe esta carta, que esa iglesia aprenda, porque aunque él estaba preso, él había recibido las noticias de que esa iglesia estaba pasando por persecución, por la persecución del imperio, pero la persecución de los enemigos de la iglesia. Y como un padre, por eso el apóstol Pablo en la introducción de esta carta, cuando usted la estudia, usted ve que él habla como un padre y le habla
oro por ustedes constantemente. No le está hablando a gente desconocida, le está hablando a gente que él le habla con el corazón y tú sientes una palabra paterna, hablándole como a hijos. Y él dice un texto muy hermoso que usted sé que lo ha leído muchas veces y lo ha escuchado. Él le dice a esa iglesia en su introducción: yo sé que el que ha comenzado la buena obra en ustedes, ese que comenzó esa buena obra, la terminará. No se estaba refiriendo a él como plantador de esa iglesia. Pablo tenía muy claro que él no era el dueño de la obra, ni él era el que comenzaba la obra. Pablo sabía que él solamente era un instrumento, había sido un instrumento para que esa obra comenzara en ese lugar. Y él tenía una convicción que si Dios comenzó la iglesia en Filipos, no importaban los ataques que recibiera, no importara los momentos difíciles que experimentara la iglesia de Filipo, Pablo estaba diciendo: el que comenzó la obra, él la terminará. Y eso para mí tiene mucho significado, porque yo creo que la iglesia en Barcelona, esa iglesia que, como digo, no conozco su historia, pero sé que de alguna manera estos procesos no se dan, no son procesos humanos. Algunos lo pueden ver como procesos coincidenciales o accidentales, pero en Dios no hay ni coincidencia ni accidente. Si esa iglesia fue plantada en esa ciudad y llegó hasta ese continente, hasta esa nación, si nuestra iglesia llegó allí, no tiene que ver con el primero que llegó, con el primero que reunió a personas allí. Tiene que ver con que Dios estaba detrás de ese asunto. Detrás del nacimiento de cada iglesia está la mano de Dios anhelando que los hombres alcancen el evangelio. Porque de eso se trata. ¿Por qué una iglesia en esa ciudad? Porque hay vidas que necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo. Pablo le dice a ellos: el que comenzó la obra la terminará. Y yo me detengo un momento en el texto para decirle a ustedes como iglesia, pastor, líderes, hermanos, los que son de ese lugar, los que han emigrado a ese lugar, les quiero decir: el que comenzó la obra en la iglesia local donde usted está, el que inició un día, el que movió las teclas para que eso comenzara, él terminará su obra. No importa lo difícil que sea el proceso, no importa la dificultad que nos corresponda vivir. El consejo de Pablo a Filipos es: no teman, en medio de la situación no teman. Le está hablando un hombre que está preso, pero yo quiero decirles a ustedes: no teman, que el que comenzó la obra la va a terminar. Y no está de más que yo les diga a ustedes: el que comenzó la obra la terminará. El que comenzó la obra, ahora me salgo de la iglesia local para comenzar de la obra de su vida. Hay una obra que comenzó en su vida personal. No es una obra humana tampoco, es una obra que solamente la hace el Espíritu Santo. Y también yo le estoy diciendo hoy, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipo: el que comenzó en ti la obra, ese día que Cristo llegó, cada uno tiene su historia. Tú recuerdas ese día en que Él llegó a tu vida y tu vida fue transformada. El Señor hoy te dice a través de su palabra: el que comenzó la obra, Él no ha acabado contigo. Oye, y nada podrá acabar contigo hasta que Dios termine. Nada podrá detener lo que Dios ha diseñado para tu vida. El propósito de cada uno de nosotros se cumplirá conforme al corazón de Dios, al pie de la letra. Y eso cobra sentido para mí en términos de que mi vida no termina cuando el diablo quiera. Mi vida no termina cuando los males, los achaques de la vida quieran. Mi vida termina cuando Dios ha diseñado que mi vida terminará. Porque nuestra vida está escondida en Dios. El apóstol Pablo ahora les quiere decir a ellos: sé que están sufriendo, y le envía la carta con Epafrodito. Y en el verso 12, él les quiere decir a ellos: miren, yo quiero que ustedes vivan la vida cristiana de la siguiente manera. Yo quiero que ustedes sepan que lo que yo estoy pasando, yo sé que ustedes me mandaron una ofrenda, yo sé que ustedes han estado llorando por mí, yo sé que ustedes saben la situación difícil que yo tengo, pero oiga qué palabras le dice el Padre Espiritual a esta iglesia amada. Él les dice: yo quiero que ustedes sepan que lo que me está pasando ha contribuido para el avance del evangelio. Y para mí esto es tan significante,
porque los seres humanos somos tan frágiles y tan débiles, y aquí nos incluimos todos. No sé si alguien quiere salir de ahí, pero yo me quiero quedar ahí. Los seres humanos, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, de manera natural, de manera que se da de espontánea a desesperar, con una tendencia a creer que ya todo ha acabado. Y la primera pregunta que nos llega a la mente, ¿y ahora qué sucederá con nosotros? Y comenzamos a pensar en nuestras vidas y comenzamos, y eso es natural, no estoy criticando esto, esto es lo que sucede con el ser humano. Comenzamos a pensar qué pasará conmigo, qué pasará con mi esposa, qué pasará con mis hijos, qué pasará con mis vecinos, qué pasará con mis familiares. Hay un elemento natural, ¿qué va a suceder con la iglesia? Una de las cosas que nos preguntamos ahora, ¿y ahora qué va a pasar con la iglesia? ¿Y ahora qué va a pasar con los proyectos que hay? Y eso es muy humano. Sin embargo, Pablo le está escribiendo a una iglesia que la quiere edificar, y él quiere que ellos sepan, aunque ustedes han llorado porque yo estoy en la cárcel, aunque ustedes me han mandado ofrenda para ayudarme, aunque ustedes han estado pendientes a mí, yo quiero decirles algo. Lo que yo estoy pasando quizás no es bueno, quizás es difícil, quizás es sufrimiento, quizás es un trago amargo, pero yo creo algo. Lo que me está pasando ha servido para el avance del evangelio. ¿Qué clase de pensamiento tiene este hombre? Estoy hablando del apóstol Pablo. Y probablemente esto nos desafía a nosotros como iglesia a atrevernos a pensar si en el momento de sufrimiento, si en el momento de dolor y dificultad, nos atrevemos a creer que a pesar de la situación, esto redundará o servirá o traerá como consecuencia que el evangelio avance en la ciudad donde Dios nos ha colocado. Suena como contradictorio, porque los eventos que nos circundan y las situaciones que estamos viviendo pareciera para muchos como que nos estanca y nos detiene. Cualquiera dice, Pablo está preso, pero Pablo le escribe a esta iglesia y le dice, esto ha servido, y él está hablando, se ha hecho evidente, porque Pablo está hablando de su momento, de donde él está, y esto tiene que ver con nosotros. Porque ahora Pablo no puede estar viajando, ya era su último viaje como hombre preso, había hecho 3 viajes misioneros, ahora Pablo no anda en barco, ahora Pablo no anda en caballo, ahora Pablo no está caminando por los distintos continentes, no está en sinagogas, ahora Pablo no está hablando en las plazas, ahora Pablo está en un lugar detenido, atado por un soldado que se intercambiaban entre uno y otro porque era un hombre preso. Pero Pablo entiende, quizás no estoy como estaba antes, pero aún así esto ha redundado para beneficio y avance del evangelio. Y él comienza a hablar de su contexto. Él dice, todos los que me rodean, los guardias que están aquí, la cantidad, que era una cantidad grande de militares en el pretorio donde él se encontraba, estaba allí, que era probablemente la casa del emperador, la casa de Nerón. Y él dice, esto ha servido para que esa gente escuchen el mensaje del evangelio. ¿Hasta qué punto somos capaces de, en medio de nuestras circunstancias, proclamar el evangelio de Cristo? Callaremos, nos quejaremos, nos conformaremos con mirar los números y las estadísticas, nos afligiremos, declararemos que todo está perdido, o simplemente reaccionaremos ante el consejo de Pablo y utilizaremos esto para que se convierta en una herramienta para bendición de nuestra vida y para bendición de la obra del Señor. Yo me he atrevido a decirlo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo quisiera invitarlo a que lo piense un poco. Yo creo que todo lo que nos ha tocado vivir será en bendición para el evangelio, será bendición para la iglesia. Yo no soy de los que creo que la iglesia retrocederá. Yo creo que esto traerá avance a la iglesia. Yo creo que esto traerá bendición al pueblo de Dios. Yo creo que esto traerá bendición a las familias. Yo creo que esto traerá bendición a los matrimonios. Yo creo que esto traerá bendición al mundo y al ser humano. Y creo que este proceso nos ha enseñado a todos. Pablo dice en el 13, se ha hecho evidente para todos los de la guardia del palacio y los demás que yo estoy preso, pero no estoy preso por ladrón, no estoy preso por corrupto, no estoy preso porque hice algo incorrecto, estoy preso por la siguiente causa. Él mismo lo dice, estoy preso por la causa de Cristo. Y Dios me trajo aquí en medio de mis cadenas.
Y yo quiero decirle a ustedes que gracias a mi cadena, porque el pueblo se ha enterado, todas esas iglesias que yo planté, dice Pablo, en el primer viaje, en el segundo viaje, en el tercer viaje, los hermanos se han enterado porque la voz corría, la voz se comunicaba y la gente decía, Pablo fue llevado preso, está en manos del emperador. Pablo está en Roma preso y Pablo dice, cuando los hermanos se enteran de que su padre espiritual está preso, del que plantó la iglesia, el que les ministró, el que oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo, cuando ellos escuchan que Pablo está preso, él mismo es que dice aquí, entonces esto lo que ha hecho es que los hermanos confíen más en el Señor. Y no solamente que confíen más en el Señor, dice al final del verso 14, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo no sé si usted quiere levantar su mano ahí donde está y decir, Señor, gracias. El apóstol Pablo está diciendo, el pueblo no comenzó a quejarse y ahora qué va a pasar. Ahora perdimos a Pablo. Ahora Pablo está preso. ¿Quién nos va a guiar? No, no, no. Pablo tenía muy claro aquello, en vez de detener el avance de la iglesia, surgió el efecto contrario. Y eso es lo que ha sucedido históricamente cuando la iglesia ha sido más perseguida, cuando la iglesia ha sido más azotada, cuando la iglesia se ha visto más limitada, cuando la iglesia se ha visto más acorralada en toda su historia, siempre la iglesia se ha levantado con poder y gloria, y esto ha redundado en un avance del evangelio. Es por ello que para mí decirle a ustedes como iglesia, en medio del dolor y la aflicción, y probablemente ustedes son de las personas que le ha tocado vivir de manera más fuerte que nadie, sabemos la situación que España ha vivido, pero lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo es, en medio de esta situación, no dejaremos de proclamar el evangelio seguirá adelante, la iglesia seguirá creciendo, la iglesia seguirá avanzando, y las iglesias se seguirán plantando en esa comunidad. Yo sé que hay una gran visión para la comunidad latina en ese lugar, para lo que es el público inmigrante, pero no solamente para los inmigrantes, para las personas de esa sociedad. Yo no creo en coincidencia. Dios, así como llevó a Pablo a Filipos, que parecía accidental, pero era Dios llevándolo, Dios los llevó a ustedes hasta ese lugar y los llevó porque hay gente que va a recibir el mensaje del evangelio aún en medio de esta situación de crisis. Dios está llamando a una iglesia que se ponga de pie y que escuche la voz del apóstol Pablo señalando y diciendo, atrévanse a anunciar sin temor el evangelio. Probablemente las libertades que teníamos antes aún no las tenemos, pronto las tendremos, ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, pero mientras tanto no hay límites. El Señor nos ha enseñado, no hay límites. ¿Qué te limita? Y Pablo ya años antes, siglos antes, nos enseñó que no había límite. Él decía, aunque yo esté aquí, esto no es para detenerme, aquí se ha predicado, pero no solamente aquí, cuando mis hermanos han escuchado, ahora sin temor predican el evangelio. El evangelio necesita seguirse predicando en todas partes. Pablo quería que ellos entendieran en el verso 20 de ese mismo capítulo. Él le dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad. Y ahora Pablo comienza a hablar de vida o muerte. Pablo estaba muy cerca de su muerte, muy cerca de morir, y probablemente no lo tenía todo claro, porque Pablo no era Dios, como yo tampoco soy Dios, como usted tampoco es Dios. Pero como él sabía que él tenía límites como humano, Pablo entra en un diálogo para hablar de su posible muerte, sin saber que esa posible muerte realmente se convertiría en una muerte real. Y él les dice, lo que yo anhelo y lo que yo espero es que con toda la libertad, y él dice, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo sea glorificado, exaltado, dice la NBI, exaltado en mi cuerpo. Pablo tiene muy claro, no sé si aquí termina esto, no sé si después de esto volveré a verlos, iglesia de Filipo, pero sea que yo viva o muera, yo quiero que ustedes entiendan que pase lo que pase, Cristo será glorificado.
Y esa debe ser la posición de la iglesia, pastor, y esa debe ser la posición de todo cristiano en medio de esta situación. El mensaje es, sea que viva o sea que muera, sea que esté en salud o sea que enferme, sea que esté en abundancia o sea que esté en escasez, o sea que esté perseguido o preso, o sea que esté en libertad, la palabra debe ser que Cristo sea glorificado. Aleluya. La iglesia necesita glorificar a Cristo, no solamente con sus palabras, sino con su vida, sino con sus actos. Y ahí no está fuera esta iglesia, la iglesia en Barcelona. Dios plantó esa iglesia en ese lugar para que glorifique a Cristo. Los miembros de esa iglesia tienen que glorificar a Cristo. Pase, lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que ustedes aprendan algo. Yo sé que ustedes están sufriendo, mis hermanos de Filipo, pero páseme lo que me pase, suceda lo que me suceda. Yo quiero que ustedes sepan que Cristo será exaltado. Qué palabras tan hermosas de un padre a una iglesia amada. Y él les dice, oigan, él comienza a hablar como humano, porque todos somos humanos. Yo no he venido aquí a predicarle una valentía excesiva. Yo siento tanto temor como lo puede sentir usted. Yo puedo sentir tanta situación difícil como la experimenta usted. Pero Pablo lo que nos quiere enseñar es lo siguiente. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es una palabra de fe. Esta es una palabra que nosotros le hemos predicado por años y a veces la repetimos, pero una cosa es decirlo y una cosa es repetirlo y otra cosa es tener la convicción, sobre todo cuando vivimos procesos como los que nos ha tocado vivir, que nos damos cuenta qué tan cerca y qué tan real puede estar nuestra partida de esta tierra. Y entonces es donde nos llega el momento de reflexión para saber qué posición vamos a asumir. Pablo tenía su posición muy clara. Para mí, vivir es Cristo, porque yo vivo para Cristo y para que Él sea glorificado. Pero si muero, el que gano soy yo. Qué concepto tan interesante tenía el apóstol Pablo. Está hablando un hombre que amaba la vida tanto como la ama usted y como la amo yo. Todo ser humano ama la vida por naturaleza, pero Pablo tenía algo, y eso es evangelio. Y eso es Pentecostés, y eso es evangelio, y es importante que como iglesia no perdamos esa perspectiva, el viejo mensaje del evangelio, pero que aunque es viejo, cobra cada día más autoridad y más poder, y es más nuevo en la vida de los seres humanos. Pablo de lo que está hablando es, con la muerte no termina. Después de la muerte hay más. Vivimos en una sociedad materialista, consumista, relativista, que entiende, y a ustedes les toca vivir en una sociedad muy marcada por esos pensamientos filosóficos que acabo de mencionar. Una sociedad que entiende que todo tiene que ver con lo que se palpa, con lo que se toca, con lo que se experimenta, pero no creen en lo que no se ve. Pablo está hablando de algo que no se ve. Él está diciendo, si yo muero, yo gano. Hablarle a eso, a esa sociedad materialista, a esa sociedad consumista en la que vivimos y en la que ustedes están muy marcados donde viven, eso no tiene sentido para ellos, porque es la sociedad del momento, es la sociedad del presente, es la sociedad que tiene que tocar para creer. Y de repente hay un grupo de locos, y perdónenme el término, si usted se quiere incluir entre ellos, yo soy uno de ellos también, un grupo de locos que creen lo que creía este loco llamado Pablo, que se atreve a decir, después de la muerte hay más. Con la muerte no termina. El apóstol Pablo está diciendo, si muero, voy a ganar. Ahora bien, él dice, si sigo en este mundo, eso representa para mí un fruto, el cual yo lo escogeré. Y no, yo no lo sé, no hay problema. Y me siento presionado por dos posibilidades. Pablo dice en el 23, deseo partir y estar con Cristo. Porque el libro de Apocalipsis termina diciendo, ven, Señor Jesús. Y el pueblo de Dios anhela la venida del Señor y proclamamos su venida. Él dice, deseo estar con Cristo, que es muchísimo mejor, él lo tiene claro. Pero por el bien de ustedes, también es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes. ¿Para qué me voy a quedar vivo? Para abrazarme con ustedes, para hacer coinonía con ustedes, para comer en sus casas y compartir. No, todo eso está bueno, pero Pablo dice, si me quedara vivo es para lo siguiente, para contribuir al jubiloso avance de la fe de ustedes. Pablo está diciendo, no sé si voy a morir,
Si muero, mucho mejor. Pero si estoy vivo y me quedo vivo, voy a seguir contribuyendo a que ustedes avancen en la fe. Qué padre espiritual, qué forma de verse. En el 27 él le dice a esa iglesia, pase lo que pase. Y yo le quiero decir a ustedes, hermanos queridos, compañeros de la fe, ministros del Señor, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras en el verso 27, yo escucho como un papá hablándole a sus hijos. Así le está hablando Pablo a Filipos. Y yo le quiero hablar a ustedes en el amor del Señor. Como compañero en el ministerio les digo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Aleluya, porque el comportamiento del cristiano no es como el comportamiento del inconverso. El inconverso vive como los que no tienen esperanza, pero el cristiano tiene una fe viva, una esperanza viva. Y estoy hablando con gente que ha vivido momentos. Yo sé que hay gente, y los veo en mi pantalla, que les ha tocado vivir momentos que pueden hablar más de eso de lo que yo estoy hablando. Tienen quizás más testimonio que yo, y ellos saben de lo que estoy hablando. Comportarse de una manera digna del evangelio, no importa la situación, no importa lo cerca que estemos, no importa que el control no lo tengamos, porque a los seres humanos nos gusta tener el control, poder controlar, poder decir yo quito, yo coloco, yo pongo el horario, yo manejo, yo controlo. Pero llega un momento en la vida, y a algunos de ustedes le ha tocado vivirlo, cuando tú no decides si manejas, si controlas, si llevas, sino que es otro. Y cuando tú pierdes entonces esa posibilidad. Aquí está Pablo ahora preso, ahora él no tiene el control, ahora él no decide a la ciudad que va, ahora él tiene que permanecer preso donde estaba. Sin embargo, allí él dice, aún así compórtense como es digno del evangelio. La iglesia tiene que levantar la bandera de la dignidad en medio de la situación que vivimos. ¿Y de qué habla usted con la bandera de la dignidad? Es la bandera de la fe, es la bandera de la esperanza, es la bandera de que pase lo que pase, Dios sigue sentado en su trono. Él tiene una palabra y su palabra se pie de la letra. Nuestra esperanza está en Él y nuestra decisión final estará vinculada a lo que Él quiera para nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Él sabía que ellos tenían adversario, sea que yo vaya a ver lo que esté ausente o que me den noticia de ustedes. Dice el 28. Sigan, antes en el 27 él le dice, sigan luchando por la fe del evangelio. En el 28 les dice, y sin temor alguno a sus adversarios, porque había adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Esto parece contradictorio, pero yo lo que quiero decir en esta tarde, amados hermanos, en el horario que ustedes están allá, lo que les quiero decir es lo siguiente. Todo esto tiene que ver con salvación. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Sí. La crisis que estamos viviendo tiene que ver con salvación. Es un proceso el cual de alguna manera purificará a aquellos que permitan que Dios le purifique en medio del proceso. ¿Estoy yo diciendo que esto es lo último? No, yo no tengo garantía de eso. Estoy diciendo que con esto se acaba. No, hay gente ahí que yo sé que ha vivido procesos de purificación muy fuertes para yo venir a decirle de manera ligera que con esto se termina todo. No, pero lo que sí estoy claro es que este proceso ha servido para que cada uno de nosotros seamos purificados y entendamos que cuando no tenemos el control, cuando no tenemos la forma de definir la situación como nosotros queremos, entonces tenemos que apelar a aquel que lo controla todo, a aquel que tiene el poder, a aquel que tiene la autoridad. Estoy hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Porque a ustedes, dice, y esto, oiga este texto, hay gente que no le gusta esto, sobre todo hoy que se predican algunas cosas con las cuales yo difiero un poco o bastante. Dice Pablo, y este es un texto que quiero que se quede en su mente en el verso 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pastor, ¿y dónde está el mensaje de que todo va a estar bien? Pastor, ¿y dónde está el mensaje de que todo va a ser gozo y felicidad? Pastor, ¿y dónde está el mensaje de que todo va a ser abundancia, salud y vida? Aleluya. Ahora encuentras a Pablo aquí, aleluya, diciendo a ustedes se les concedió creer en Cristo, pero así como se les concedió creer en Cristo, también se les concedió
sufrir por la causa de Cristo. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Vender una vida cristiana sin momentos difíciles, sin momentos de dolor, sin momentos de aflicción es una falacia. Eso no es real. Cuando vas a la Biblia encuentra a todos los hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y al más grande de todos, Dios mismo, sufriendo en la cruz del Calvario. La vida cristiana implica momentos de dolor y momentos de sufrimiento, pero en medio del sufrimiento y el dolor hay una esperanza viva que radica no en nuestra fuerza, sino en el poder de aquel que fue al Calvario por nosotros y derramó su sangre preciosa. Aleluya. Y por eso el cristiano canta. Y por eso el cristiano alaba, y por eso el cristiano se atreve a dar gloria. Y cuando otros te miran extraño y dice, ¿y qué clase de persona es esta? Él no ve lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa? No se trata de nosotros, se trata del que está dentro de nosotros. Nuestra fortaleza está en Él, nuestra victoria está en Él, nuestro canto radica en Él. La iglesia tiene que proclamar el evangelio en medio de este mundo, en la peor de las situaciones. La iglesia tiene que cantar el viejo canto, el canto de salvación, el canto de vida eterna, el canto de gloria y de la manifestación de su espíritu. El apóstol Pablo, luego de esta introducción, ahora introduce en esta carta un canto que se cree que fue un canto que había sido escrito antes. Es uno de los textos más maravillosos de la Biblia, y en el capítulo 2 de Filipenses habla de la humillación y exaltación de Cristo. Ahora Pablo le dice, no se fijen en mí, yo no soy el modelo. Yo estoy en la cruz, yo estoy en la cárcel, yo estoy en sufrimiento, pero yo no me estoy predicando a mí mismo. Yo no quiero que ustedes se enfoquen en mí. Yo quiero que ustedes entiendan de qué que yo les estoy hablando. Iglesia de Barcelona, yo no vine a hablarles de mí. Yo no soy el mejor cristiano, yo no soy el más maduro, yo no soy el que mejor he manejado esta crisis, yo no soy el mejor líder, no lo soy, no soy el mejor pastor, probablemente no soy ni siquiera el mejor cristiano. Yo vine a hablarles de otra cosa porque el evangelio no se trata de mí. El evangelio se trata de algo que trasciende. Pablo entendía, aunque yo pueda ser un ejemplo, yo quiero hablarles de algo mayor. Y entonces en el verso 1 del capítulo 2, él le dice, oigan esto, oigan esta canción. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión, eso es para ustedes, iglesia de Barcelona. Si sienten algo de Cristo, si hay algún consuelo, si hay algún compañerismo entre ustedes, si hay algún afecto entrañable como iglesia, oiga esto, dice Pablo como un papá, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Iglesia, es tiempo de unidad. Es tiempo de estar unidos en amor. Y usted dice, pero ¿cómo vamos a estar unidos si no estamos juntos físicamente? Si algo nos ha enseñado esta situación, es que para que haya unidad no hay que estar dentro de un lugar específico. La iglesia está unida. Alguien está diciendo, ya las iglesias van a abrir. No, las iglesias no van a abrir porque las iglesias nunca han estado cerradas. Se van a abrir los lugares de reunión. La iglesia nunca ha cerrado. La iglesia no cerrará nunca hasta que Cristo se la lleve de esta tierra. La iglesia está abierta. La iglesia está unida más que nunca. Y Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Y eso es muy humano. Más bien con humildad. Oigan ahora, considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Este es el momento de mostrar que es iglesia. Vivimos en un mundo ególatra, donde todos pensamos en nuestros beneficios, en autocompadecernos de nosotros mismos, en nuestras necesidades. Iglesia, no solamente el evangelio se predica hablando por estos medios o proclamándolo en la calle. Ahora es el momento de compartir con los que necesitan, de darle la mano al necesitado, de ayudar. El apóstol Pablo nos está invitando aquí. Óiganme, no piensen en sus propios intereses, piensen en los intereses de los demás. Ahora, iglesia, yo no conozco el contexto de ustedes, pero yo sé que ustedes no están fuera de esto. Es el momento de no pensar en nosotros mismos y pensar en los que nos rodean. El mundo va a ver a Cristo y va a ver la iglesia cuando nos acercamos. Y yo no le estoy diciendo que le quite el hambre al mundo,
Mucha gente se turba en esto. Usted no le va a quitar el hambre al mundo, ni yo tampoco lo voy a hacer. Pero Dios pondrá a alguien cerca tuyo que necesitará una palabra de esperanza, pero que necesitará algo físico, porque no solamente serán palabras, alguien que necesitará un alimento, alguien que necesitará una medicina, alguien que necesitará ser llevado, y Dios te va a usar para que sea un instrumento. Y es el momento cuando Él le dice, no ponga sus intereses. Y entonces entra a aquella hermosa canción de la cual les estoy hablando. ¿De qué se trata? Y aquí voy concluyendo mis palabras. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Ahí quería llevar Pablo a la iglesia de Filipo. Él quería que ellos entendieran. Yo les hablé de mí, yo les hablé de mi situación, pero no es hacia allá que voy. Los quiero llevar hacia Cristo. Yo no vine a hablarles de Chile, yo no vine a hablarles de mi ministerio. Yo vine a hablarle a ustedes de Cristo. Y este canto dice, oigan bien, sean como Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. A veces no creemos que somos tan grandes. Jesús nos enseñó, siendo Dios, no se aferró a su trono de gloria, sino que se descendió. Oiga cómo dice, y haciéndose semejante a los seres humanos, a este vil humano que soy yo y que eres tú. Él vino y se hizo como un humano y se manifestó como hombre y se humilló. Así mismo se despojó, esa kenosis, se vació en la humanidad y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y aquí está el mensaje del evangelio. No hay evangelio sin cruz, no hay evangelio sin sufrimiento, no hay evangelio sin dolor. No hay evangelio sin momentos de tristeza y de lágrimas. Son momentos que viviremos, pero Cristo nos enseñó. Él se hizo obediente hasta la cruz. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer? Hay gente que se va a rendir en el proceso, pero hay un ejército de gente que ha entendido. Yo no me rindo en el proceso, obedeceré hasta el final, me someteré al Señor. En medio de la situación que me toque vivir, me voy a someter y Él se va a glorificar. Y con Jesús no fue distinto. Oiga cómo dice luego, y por eso Dios lo exaltó a lo sumo. Aleluya. Hay poder en la obediencia. Hay gloria en la obediencia. Al inicio, el momento de obediencia cuesta dolor, cuesta sacrificio, sufrir cuesta, pero viene el momento de gloria. Dice que lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oiga, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Ahí solamente, no, y debajo de la tierra. Y toda lengua, aleluya, no importa la nación, no importa el idioma, no importa el dialecto, no importa el color de piel, no importa el nivel o estatus social o el estatus académico, no importa la sociedad que sea, si es desarrollada, subdesarrollada o como se llamare, no importa. Aquí dice todo es un término absoluto. El apóstol Pablo está diciendo, cantándonos este canto, dice, y se le dio un nombre para que ese nombre, oiga bien, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En conclusión, lo que Pablo le estaba diciendo a los filipenses: entiendo la persecución que están pasando, entiendo cómo los enemigos los atacan. Yo soy un hombre preso aquí, esclavo, pero yo me gozo en medio de mi esclavitud. Y le quiero decir a ustedes, sean dignos en medio del dolor, porque todo esto, dice él, se trata de un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. En medio del dolor, la iglesia tiene que pensar en Cristo, en ese Cristo que lo dejó todo y fue a la cruz del Calvario por nosotros. No le importó y se humilló. ¿Qué tanto se puede comparar mi sufrimiento al que Cristo pasó? Nunca pasaremos lo que Él pasó. Es por ello que allí donde estás, en esa ciudad donde Dios les ha llamado, en esa ciudad donde Dios les ha sembrado para que sirvan, proclamen el gran canto de aquel que dejó su trono de gloria
y se humilló por ti, por mí, por los que están afuera. Ellos no son peores que nosotros. Nosotros no somos mejores que ellos. Ahorita hablaba de esa sociedad consumista, de esa sociedad que piensa de manera tan materialista. Aunque hablo así, yo no soy mejor que ellos, ni usted tampoco lo es. Lo único que ha pasado es que la sangre preciosa de Cristo nos alcanzó y nos dio una vida nueva. Iglesia, fuerza. Iglesia, valor. Iglesia, mejor que nunca. La iglesia está en su mejor momento. La iglesia no retrocede, la iglesia avanza. Vayan mis palabras para edificarles. Vayan mis palabras, o más que mis palabras, las palabras que Pablo nos da, la escritura, vaya para ayudarnos. Un gran día, ya no estaremos a través de estos medios. Ya tampoco necesitaremos los templos. Un gran día, tampoco necesitaremos reunirnos en grandes actividades. Un gran día terminará la lucha. Un gran día terminará el dolor y el sufrimiento. Y dice el texto bíblico, el que tiene esta esperanza se purifica. Somos iglesia, somos el pueblo de la esperanza, somos el pueblo del canto en medio del dolor. Somos el pueblo que sabe que aquí no termina. Es solo una temporada, aquí no termina. No acaba aquí. En este momento difícil no terminará. Hay más todavía, sea en esta vida o en la venidera. Queremos ser parte de los que canten victoria al final. No nuestra victoria, la victoria de Él sobre nuestras vidas. Porque nuestra salvación no dependerá de nuestros méritos, no dependerá de las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Nuestra salvación dependerá de nuestra dependencia en Él y su